Listo. Buenos días. Vamos a empezar entonces nuestra clase. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien. Y el objetivo de la clase del día de hoy es que vamos a seguir hablando y trabajando y aprendiendo conceptos de los arreglos, que pues definitivamente son de las estructuras más útiles y más necesarias en nuestro, digamos, en nuestro punto de aplicación de computación científica, de programación aplicada a física, métodos numéricos, etcétera. Entonces les voy a compartir la pantalla. Y les voy contando que yo con ustedes voy a hacer como un cambio. Normalmente uno empieza en C++ enseñando los arreglos primitivos, se llaman. Son los arreglos como que vienen desde C. De pronto tocar punteros y después pasar a los arreglos nuevos de C++. Pero entonces vamos a hacerlo al revés. Vamos a pasar directamente a los arreglos nuevos de C++. Porque eso tiene una ventaja y es que ustedes inmediatamente saben qué es lo que deben utilizar para estar más seguros en su programación, para no complicarse tanto un poco con los conceptos de memoria dinámica, con los conceptos de manejo de recursos, de memoria, ¿sí? Entonces, creo que es preferible empezar más bien por los arreglos nuevos de C++, y luego sí tocar un poquito ese otro tema de los arreglos primitivos, porque definitivamente eso tiene aplicación cuando uno ya pasa a computación de alto rendimiento, programación en paralelo y demás. Si alguno termina trabajando en algo de esto, pues es bueno saberlo y es bueno conocer exactamente qué es lo que está pasando ahí. Incluso si no terminan trabajando ahí, es bueno tener esas ideas por debajo, porque si ustedes en algún momento incluso se quedan trabajando solamente en Python, de todas maneras van a tener que pensar cómo hacer que su programa utilice de forma más eficiente los recursos del computador, y en esos casos normalmente hay que pensar cómo se comporta la memoria, si yo puedo tener varios threads, varios procesos corriendo al tiempo y demás. Entonces, arranquemos. Hoy vamos a ver dos cosas importantes. Una es los arrays, std array, como le decimos acá, ese es el nombre. Eh, Hay que tener cuidado porque uno utiliza la palabra arreglo en muchos contextos acá. Arreglo, digamos que fundamentalmente un arreglo va a ser simplemente un bloque de memoria, y ese es el concepto fundamental para todo. Un bloque de memoria en donde nosotros tenemos la posibilidad de guardar muchas variables del mismo tipo de datos, todas contiguas en memoria. Eso de que sean contiguos en memoria para nosotros es fundamental porque hace que acceder a ellas sea rápido, ¿listo? Entonces, en general, vamos siempre a hablar de un arreglo como esto, un conjunto de variables que están contiguas en memoria y que son del mismo tipo de datos. Eso es como el concepto fundamental. Pero hay varios nombres. Entonces, tenemos los std arrays, que tienen una característica específica, los std vectors, tenemos los std arrays, tenemos los std vectors y tenemos los arreglos primitivos. No es que el std array sea el único array, a un vector a veces lo vamos a llamar array, y a los arreglos primitivos también los vamos a llamar array. Entonces por eso les digo que puede haber un poquito de confusión en que utilizamos la palabra array en muchos contextos, pero pues hay que estar pensando en el contexto que estamos, a qué nos estamos refiriendo. Pero en el fondo es esto, tanto los arrays, estos, como los vectors, como todo lo que estamos haciendo nosotros tiene que, en el fondo, estamos modelando esta estructura de datos. Un bloque de memoria donde caben muchas variables del mismo tipo de datos y es rápidamente accesible ese bloque de memoria y esas variables dentro de ese bloque de memoria. Eso es todo. Entonces arranquemos, pero déjenme decir aquí una cosa porque parece que le pareció como una transparencia innecesaria a estas anotaciones. Bueno, no la veo así rápidamente, pero no me voy mirando. Listo. Dejémoslo así. Entonces, empecemos con los arrays. std array es una estructura que está orientada a que ustedes generen bloques de datos en la memoria, pero que tengan tamaño fijo. Entonces, por favor, yo supongo que ustedes tienen como algo para anotar ideas generales de las clases, en particular de esta clase. Entonces arranquemos por ahí. Anoten por favor, escríbanlo. Yo también lo voy a escribir acá como si tuviera aquí mi blog de notas o lo que sea que ustedes utilicen. Entonces un std array es un arreglo, o sea, conjunto de datos del mismo tipo, ¿listo? De tamaño fijo. Esa es la clave. Este tiene tamaño fijo. Entonces,
al inicio, un arreglo necesita que uno le diga qué tipo de datos son los que va a guardar. Entonces miren que aquí le estamos diciendo que lo que va a guardar es double. Le estamos diciendo el tipo de datos que va a guardar y cuántos datos va a guardar, este n. Gusta esa transparencia porque ahora no se nota casi. Listo, entonces esas son las dos características. Tiene que incluir el encabezado array para poder usarlo. Tiene que incluir el encabezado array y pues le especifican el tipo de datos y el número de datos que necesitan. Eso quiere decir que esta n no se puede leer, por ejemplo, de la consola, si no la podemos poner como parámetro. Se tiene que conocer cuando compilamos el código. Esa es una de las restricciones. Pero eso es bueno porque a veces uno necesita un tipo de datos de tamaño constante, un arreglo de 10 y que no va a cambiar. La diferencia fundamental entre el array y el vector es que el array tiene tamaño fijo y el vector sí se puede cambiar de tamaño. Básicamente es, digamos, una de las diferencias fundamentales. Entonces, pues esa es, digamos, como lo que uno debe tener en cuenta, pero realmente al final nos vamos a fijar es que lo que debemos usar siempre es el vector. Pero es útil tener en cuenta que existe esta estructura de datos array y vamos a ver algunas características que nos van a servir a nosotros para lo que sigue con los vectores. En el repositorio ustedes ya tienen este código y antes de seguir quiero preguntarles, ¿prefieren así el fondo blanco o prefieren el fondo oscuro aquí en el navegador? ¿O prefieren el código fuente así aquí en Emacs? Alguien que me cuente que aquí no han dicho nada. Aquí creo que escribieron en el chat. Blanco. Listo. Seguimos blanco. Muy bien. Entonces este código, por favor, pues vayan ustedes a la consola y en la consola ustedes van a encontrar, voy a aumentar aquí el tamaño de datos, hagan un git pull, por favor, en el repositorio y van a encontrar un código ahí que se llama, bueno, van a encontrar 4. El que vamos a utilizar en este momento se llama std array all 4. Es este mismo. Listo, pero antes de ejecutarlo, quiero explicárselos y así podemos entonces continuar. Quiero confirmar acá que ya hayan hecho el git pull. Entonces, vamos a hacer aquí una, vamos a ver si necesitan un minuto más. Perdón. Entonces, si ya tienen los códigos de la clase, si ya hicieron el git pull y ya los tienen listos. Si pongan no, si por alguna razón tienen algún problemita y necesitan una espera, mientras lo resuelven. Listo, hay algunos que todavía están esperando. Entonces vamos a dar 30 segundos yo callado para que ustedes tengan ese momento y luego entonces más bien para darles más tiempo voy a empezar a explicarlo. Vamos a tratar de predecir qué sale de esto. Entonces 30 segundos que me quedo callado y voy revisando otra vez lo de la... Listo. ¿Cómo se llamaba el archivo? Entonces tienes que tener 4 archivos en la carpeta. ¿Listo? Tienes que tener 4 archivos. Y el archivo que vamos a utilizar es este, std array all 4. Ese es el nombre. ¿Qué más decían acá? El estudiante que va en el bus. Entonces, sí, o sea, tú te puedes conectar por el celular a la sala. No sé si lo saben, se pueden conectar. Si quieren, aquí les coloco. Hay una aplicación que se llama JUICE SSH. Es la que yo utilizo y me parece buena, les recomiendo. Pero pues pueden utilizar cualquier otro cliente en Android. Este por lo menos es Android. Yo no sé si tenga también, eh, también existe también en la iOS Store. Entonces, si quieren en algún momento jugar con eso, es lo que yo utilizo a veces en la tablet para conectarme cuando les dicto la clase desde la tablet. Lo pueden hacer, se pueden conectar por SSH a la sala. Incluso hay una forma de conectarse gráficamente a la sala por la tablet o por el celular, pero pues eso ya es muy difícil porque el teclado es muy complicado. Yo también utilizo a veces, hay un teclado que se llama Hacker Keyboard, es otra aplicación que para cuando uno está utilizando un dispositivo móvil, entonces ese teclado sale casi como un teclado tradicional, que eso es lo que uno necesita, porque necesita el control, las flechas, que eso normalmente no aparece en los teclados. Pero igual en el celular también hay que tener cuidado, pronto viene de pie, y por ponerse a mirar el celular, algo así se cae cuando frena, o le roban el celular, lo tiene guardado, entonces bueno, ahí como quieras, pero les cuento esos datos por si acaso les interesa. Entonces, obviamente tú no puedes hacer, ya que se le va a hacer el git pull en general, pero los demás, pues sí lo van a hacer. Entonces, ya supongo que ya estamos listos. Vamos a hacer entonces la predicción de qué es lo que estamos haciendo acá. Primera parte. ¿Qué hace esto?
Entonces aquí estamos declarando un arreglo de tamaño fijo. ¿Qué quiere decir tamaño fijo? Pues que no puede cambiar de tamaño, entonces este arreglo general siempre va a tener 10 elementos en este caso. ¿Y cómo sabes que son 10? Si esto es una variable, porque 10, miren, este n igual 10 que tenemos acá, se conoce cuando se compila. El compilador sabe cuánto vale este n igual 10, entonces él sabe aquí qué número va. Yo no puedo ponerle aquí que lo lea de un archivo, que lo lea de la línea de comandos, porque entonces no lo conoce en tiempo de compilación. Esa es como la restricción. Existen algunas cosas que los arreglos std-array, los arreglos modernos, saben de sí mismos. Los arreglos modernos contienen arreglos primitivos más otras cosas. Son un objeto que, por ejemplo, saben cuánto es su tamaño. Esto ya es una diferencia con los arreglos primitivos. Los arreglos primitivos no saben cuánto miden ellos. Esos arreglos nuevos sí. Entonces yo le puedo preguntar a este data, a este objeto data, ¿cuál es su tamaño? Data.size. Y él me va a decir, pues obviamente, 9, ¿cierto? Porque ese es fijo. Entonces tienen muchas funcionalidades, yo aquí estoy mostrando solo algunas. Este max size es cuánto podría usted tener de ese tamaño si yo hubiera pedido más y más y más y más. Entonces me van a salir ahí unos números, pero eso los vamos a explorar ahorita en la consola mejor. Y háganme un favor, ayúdenme, díganme qué significa esta cosa que tengo acá, este operador, ampersand, ¿qué será lo que estoy sacando acá? Entonces, para eso les voy a hacer la pregunta por el chat anónimo. Lo primero que quiero preguntarles, y eso sí, respóndanmelo aquí directamente, entonces, ¿qué significará data? También pueden responder por el chat oficial, obviamente, aquí lo hago para las personas que se sienten más cómodas siendo anónimas. Entonces aquí en reply, por favor, responden. ¿Qué significa para ustedes data deseo? ¿Qué será eso? ¿Sí? Entonces aquí en reply, es lo que estamos estudiando ahí. Los datos de la primera fila, casi, muy bien. El valor de la primera componente del arreglo, el primer elemento de data, excelente. Todos tienen como la idea, el primer elemento, el elemento inicial, perfecto, muy bien. En general todos tienen eso. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Este data de cero, solamente este data de cero, olvídense un momentico del ampersand. Este data de cero es el valor del primer elemento. Nosotros tenemos un arreglo, que arreglo tiene varias componentes, puede ser una sola, pueden ser 1.000.000 o 10 millones, dependiendo de cuánto aguanta nuestra RAM. Entonces lo que tenemos es que este primer elemento tiene un índice, este segundo elemento tiene un índice, este tercer elemento tiene un índice y este cuarto elemento tiene un índice. Vamos a poner aquí el tablero así. Entonces, el índice de este primer elemento pues es el 0 y ya vamos a ver cuál es la lógica detrás de ese 0. 3. Resulta que todos estos índices se pueden ver como, todos estos índices se pueden ver como un offset, como un corrimiento que uno tiene respecto a algo, ¿listo? Entonces, al ser un offset, uno lo que está diciendo es que este primer valor, que yo tengo acá, este 0, este primer valor es un offset respecto al inicio del arreglo. Y como es el primer elemento, pues yo no tengo offset, no me tengo que trasladar hacia la derecha para hacer el primer elemento. Porque esto se refiere es, yo tengo un bloque de memoria, yo tengo un inicio de ese bloque, ¿cuánto me tengo que correr hacia la derecha? Entonces para el primer elemento no me tengo que correr nada, ahí inicia el primer elemento. Para el segundo elemento que tiene índice 1, me tengo que correr un bloque. Para el tercer elemento que tiene índice 2, me tengo que correr 2 bloques. Y eso es por esa razón que empiezan en 0. ¿Listo? Entonces, este índice nos va diciendo qué números tenemos. Y otra cosa importante es que si mi arreglo tiene tamaño n, entonces, definitivamente, como yo tengo tamaño n, eso quiere decir que mis índices tienen que ir desde 0 hasta n-1, inclusive, si lo ponen así, o si lo ponen con los límites originales, entonces serían desde 0 inclusive hasta n sin incluirlo. Tener en cuenta eso, esto aplica para todos los arreglos, incluso en Python, en Java y demás. ¿Ok? Entonces esas son como las primeras características que tenemos y por eso ese 0 implica que estamos en el primer elemento. No es tanto la primera fila, quería corregir un poquito esto, no es tanto la primera fila, de pronto tú estás pensando en una matriz, en ese caso podría ser la primera fila, pero como esto es un arreglo unidimensional por ahora, porque vamos para allá, entonces es el primer elemento, digamos que aquí solo tenemos una fila, podríamos pensarlo así, solo tenemos una fila, entonces este es el primer elemento de esa única fila que existe, pero ya vamos a ver después más cosas. Entonces este es el elemento inicial. Pero ahora les tengo otra pregunta.
¿qué significa ampersand data de 0? ¿Qué es eso? Ahí sale raro el ampersand, ¿no? No sé por qué sale así tan raro. ¿Qué significa eso para ustedes? Acá en este pedacito. ¿Qué significa cuando ya noto ampersand data de 0? Hago referencia a la dirección de memoria del primer elemento, la dirección del primer elemento. Bien, esto es muy, muy importante, muy importante. Data de 0, definitivamente, es un valor. O sea, ¿qué está guardado en esa casilla? ¿Sí? ¿Cuál es el valor que está guardado en esa casilla? Eso es data de 0. Entonces, por eso los datos, el valor, ¿sí? Mientras que si ustedes ponen el ampersand, si ponen la i, acá está i, si ponen este ampersand, ya sabemos que el concepto es que estamos hablando como algo con la memoria. Entonces, esta respuesta es correcta, la dirección de memoria del primer dato del array. Esa es la dirección de memoria del primer dato del array, correctamente. La dirección del primer elemento, ¿listo? Donde arranca el array, por ejemplo, en este caso de data de 0. Entonces esto nos saca la dirección de memoria. Esto no es necesariamente lo mismo porque, pero digamos que la idea está bien, pero no aplica acá. Esto es correcto, pero cuando tú pasas a una función, ¿sí? Cuando pasas a una función, un argumento, y le pones un ampersand, ese significado que está aquí es correcto. Pero como aquí no estamos pasando a una función, sino que estamos accediendo directamente, operando sobre el dato, entonces aquí estamos pidiéndole la dirección de memoria. Todo eso está relacionado, las referencias están relacionadas con las direcciones de memoria y demás, pero entonces en este caso particular, como no estamos llamando a una función explícitamente, entonces no estamos hablando de referencias, sino que en este contexto se entiende que ese ampersand lo que está haciendo es sacar la dirección de memoria. ¿Listo? Usuario 835-709. Está bien y está muy bien, de hecho, que digan así lo que les recuerda, porque es que así corregimos y aprendemos. Si nos quedamos callados, nos quedamos con las ideas incorrectas, y para eso es el chat anónimo también, pues para que digan lo que se les ocurre y podamos aprender. Entonces, está bien, está muy bien que digan todo eso. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es pedirle que nos diga el tamaño, cuánto será lo máximo que podría guardar, cuál es la dirección de memoria de data de 0 y cuál es la dirección de memoria de data de 1. ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿Cuál es el objetivo? Para que veamos si realmente son o no son contiguos en memoria. Entonces, otra pregunta. Si digamos que nosotros tenemos que data de 0, la dirección de memoria de data de 0, es igual a, vamos a ponerle así, a 28, ¿cuánto es data? Ojo que ya sabemos que no estamos aquí accediendo a los valores dentro del arreglo, sino a las direcciones de memoria del arreglo. ¿Cuánto sería data de 1? Tener en cuenta, digamos que lo que nos imprime acá, lo que estamos imprimiendo esto es en bytes. Estamos asumiendo que esto está en bytes. Esto está en bytes. Y supongamos tener en cuenta que el tipo de datos es double. ¿Listo? Entonces, a ver, si data de 0 nos sale que esta está en la dirección 28 bytes, ahí arranca. ¿Cuánto sería data de 1? Bajo la suposición de que estos datos son contiguos en memoria. Eso es lo que quiero mostrar acá, que data de 1 está pegado a la derecha de data de 0. Entonces, ¿cuántos bytes tiene un double? ¿Cuál sería el resultado de data de 1? Entonces, si no se han escrito algo acá. Ah, miren, yo no me había fijado. El valor que se encuentra en dicho índice, ¿le estaré pasando por referencia el valor que se encuentra en dicho índice? No, entonces ya sabemos que no lo pasa por referencia, sino que simplemente le está extrayendo la memoria. Entonces, dependiendo de dónde utilizas el ampersand, es que salen esos significados. ¿Listo? 36, 29, 36. Listo. Última, 28.01. Listos. 36. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta es 36. ¿Y por qué? ¿Cuántos bytes utiliza un double? Eso es digamos que la primera parte importante que necesitamos. ¿Cuánto ocupa en memoria un double? Entonces, un double ocupa 8 bytes. ¿Listo? Como este operador nos está botando a nosotros las direcciones de memoria en bytes, y sabemos que data de 0 arranca en la dirección 28, entonces vamos a hacer aquí, este es el rectangulito de data de 0, y este es el rectangulito de data de 1, ¿listo? Entonces, esta dirección de memoria acá
Esta es la que arranca en 28. Esta es la que arranca en 28. ¿Ok? Y vamos a ponerlo aquí en tablero. Esta es la que arranca en 28. Y esta dirección de memoria, que era lo que estamos preguntando, donde arranca data de 1, pues tiene que ser ¿cuánto? 28 más 8 bytes, porque todo esto que tenemos aquí adentro, vamos a hacerlo con una línea, toda esta caja tiene que medir 8 bytes. Todo esto tiene que medir 8 bytes. Pues porque me tiene que caber ahí un double, ¿cierto? Entonces esto mide 8 bytes, porque eso es lo que se come un double. Entonces la dirección de memoria donde arranca el data de 1, pues va a ser 36 en bytes. Y entonces, digamos que ¿cuánto valdrá esta dirección de memoria acá? ¿Cuánto valdría? Pues sabemos que otra vez, toda la cajita de data de 1 tiene que valer 8 bytes, ¿sí o no? Porque tiene que caber ahí un double. Entonces esta cajita que tenemos aquí tendrá que valer 44 en dirección de memoria de ejemplo que estoy mostrando. Entonces, si nuestra hipótesis es correcta, que data de 1 está a la derecha de data de 0, que son contiguos, entonces la diferencia entre las dos direcciones de memoria de ellos dos tiene que ser de 8 bytes. Eso es lo que vamos a verificar nosotros. Vamos a ver si eso es verdad. Si hay 8 bytes de diferencia. Esa es como nuestra hipótesis. Eso es lo que queremos verificar nosotros. Y eso es lo que yo quiero, porque estoy tratando de imprimir. Opa, pasó esto acá. Estoy tratando de imprimir acá. ¿Sí? Vamos a ver estas direcciones de memoria, a ver si se cumple esa hipótesis. Entonces tratemos de entender 29 bytes, entonces no puede ser porque un double no ocupa un byte, sino que ocupa 8 bytes. ¿Listo? Entonces, por esa razón, no era 29. 28.01 menos, ¿cierto? Ahí sí me queda súper difícil como tratar de entender el punto 01. Entonces, pues no. Entonces no es, eso y ya. Y espero que eso haya quedado claro. Vamos a ver si hay alguna pregunta aquí en el chat. Entonces dice el valor que se encuentra dicho la historia. Ah, no, aquí no hay nada. Listo. Por favor, aquí mismo ustedes pueden hacer preguntas si necesitan que les explique algo más y si necesitan que repita. Entonces ponen acá, profe, repita eso, pare un momento, me vuelve a decir tal cosa. ¿Está bien? Si no me doy cuenta que aquí hicieron una pregunta, ustedes mismos me pueden avisar, por favor. Estos conceptos que estamos viendo acá permean absolutamente todo lo que tiene que ver con arreglos, vectors, arreglos primitivos, punteros y hasta estructura de datos. ¿sí? Entonces, por eso es importante y por eso me estoy demorando en tocarlos y en analizarlos. Llegamos a la siguiente parte, ya voy a cerrar esto que tenemos acá. Entonces, ahora tenemos este for. ¿sí? Entonces, este for lo que está haciendo es, a través de usar índices, estamos recorriendo nuestro arreglo y lo estamos inicializando. Entonces simplemente le decimos, para el índice en 0 menor que n, tiene que ser estrictamente menor porque sabemos que los índices reales de nuestro arreglo van desde 0 hasta n-1 y vayan incrementando de a 1 en 1. Entonces le estamos diciendo, cada uno de los datos, hágalos iguales a este valor. Y esto es una de las cosas que uno puede hacer, acceder, digamos, rápidamente en C++. Voy a hacer una cosita acá, a ver si esto se puede hacer. En C++ pues uno accede por elementos y por índices. Voy a poner, no, voy a poner esto acá, qué curioso, que no aparece. Entonces no se pudo. Y lo que quiero decirles es lo siguiente, a veces uno podría pensar, creo que una de las ventajas, a ver cómo lo puedo escribir para que sea claro. Uno podría decir, no, pero eso de tener que escribir int o bueno, simplemente un índice igual 0, mientras el índice sea menor que n, más y que eso puede ser un poco ineficiente y mucho trabajo, y eso es verdad, puede ser, depende completamente del contexto en el que uno se encuentre realmente, eso no hay reglas generales, pero una de las ventajas de C++ es que cuando uno escribe los arreglos así, eso también aplicaría yo creo que en otros lenguajes, pero no tan directamente, yo puedo escribir esto, data de i igual 0, igual a 2 por i de x, perdón. Ese es el mismo for que tenemos ahí, de x, listo. Pero hay una cosa, uno puede hacer trucos como el siguiente. No los tienen que hacer, no los vamos a usar, pero les quiero mostrar que esto puede pasar.
y de x más 1 igual a 2 por y de x más 1. Y pues para no cometer errores, entonces obviamente tendría yo que ajustar mis límites. Entonces este tendría que ir hasta n-1, ¿sí? Porque ahora estoy aquí con un índice siguiente. Y esto ahora tendría que ser y de x más igual a 1. Esto es una forma rara de escribirlo. Ustedes dirán, pero ¿para qué hace esa cosa tan enredada? Resulta que los procesadores actuales pues tienen como varios tuberías de procesamiento, varios pipelines se llaman esas cosas, y él van haciendo varias cosas al mismo tiempo, no solamente porque esto es un procesador solito, y uno pues puede tener varios cores dentro de su procesador y cada uno tiene esas mismas cosas. Pero la idea es que cuando yo estoy ejecutando en un core, que son los programas que estamos haciendo nosotros, cada core tiene como varios pipelines. Y normalmente cuando uno escribe solamente esta primera parte, no está utilizando como solo un pipeline. Cuando uno puede hacer esto que está acá, que se llama un loop unrolling, uno realmente está utilizando dos pipelines al mismo tiempo. Entonces estoy utilizando un pipeline y otro pipeline al mismo tiempo. Entonces este for, en general, podría correr casi que el doble de rápido, sobre todo cuando los datos son muy grandes, que cuando yo utilizo solamente uno de estos enunciados. Pilas, no es que ahora vayan a empezar a hacer esto en sus fors, por favor. Esto lo puede hacer el compilador automáticamente bajo unas variables, unas banderas que uno la activa, pero esta es una de los poderes, o sea, a veces la gente dice, no, es que utilizar índices es muy aburrido, no lo necesito, ¿sí? No. En C++, como uno está manejando directamente la memoria RAM, uno tiene estas ventajas y por eso es que terminan estos programas siendo como tan rápidos. Ese es uno de los puntos de estos programas, que son rápidos porque uno directamente en C++ está manipulando la memoria. Entonces son algunas de las consecuencias útiles que pueden tener ese tipo de situaciones. Lo digo solamente para que lo tengan en cuenta que existe, no lo vamos a usar, pero por eso a veces los índices son útiles, entre otras cosas. Aquí vamos a imprimir el array, entonces también vamos a utilizar índices para acceder a nuestro array, lo vamos imprimiendo, y acá vamos a hacer un promedio. Entonces vamos a coger los datos que tenemos en el arreglo, vamos a hacer una variable de suma, ¿sí? Una variable de suma, vamos a ir acumulando los valores que tiene el arreglo dentro de nuestra suma, entonces miren que aquí utilizamos el arreglo a la izquierda para asignarle cosas, o el arreglo a la derecha para leer lo que guarda, y luego pues imprimimos simplemente el promedio que será esa suma que hicimos dividido entre el número de datos que sumamos. Entonces eso es todo lo que va a hacer nuestro programa. Hagamos un resumen. Esta primera parte nos dice cuánto tamaño tiene. Esto nos muestra las direcciones de memoria de nuestros datos, el primero y el segundo, para ver si son contiguos. Esto lo está inicializando en ciertos valores. Esto está imprimiendo nuestros datos, entonces debería ser consistente con esta inicialización. Y esto está calculando el promedio y luego lo imprime. Vamos a compilarlo. ¿Qué más? std array all for. Lo compilé y ahora lo voy a ejecutar. Entonces ahí está nuestra ejecución, size igual 10, max size igual 10, data de 0 tiene este valor que es un número hexadecimal porque la memoria está indexada así grande, en números grandes, entonces se escriben números hexadecimales, data de 1 es esto, este es el valor y este es el promedio. Compilo y corrando ustedes y me cuentan si les dio diferente o no les dio diferente. La cantidad de pipelines depende de pipelines, de la cantidad de hilos de procesador, no. La cantidad de hilos depende del número de core y si está activado también el multiprocessing. Entonces, los hilos, que se conocen como threads, dependen del número de core y de si hay activado algo como, ¿cómo se llama esa vaina? Una cosa de Intel que se llama hyperthreading, donde un core simulaba que era dos cores. Yo tenía 4 cores, eso podría simular 8 threads, por ejemplo. Depende de eso. Los pipelines son por core. Entonces compílenlo, córrenlo y me cuentan si les dio lo mismo que les dio. Voy a colocar acá. Si dio igual o no. Pueden copiar aquí sus respuestas, lo que les dio igual. ¿La memoria les dio igualita? 835.709, ¿te dio igual la memoria? Yo espero que les dé igual el size, el max size, los datos, el average, todo eso les tiene que dar igual, pero, las direcciones deben dar distintas en general. Eso, entonces,
Sí, yo creo que te dio igual los datos, perfecto, pero te debieron haber dado diferentes las direcciones de memoria. Entonces salen unos números que son raros, pero claro, los números son diferentes porque estamos hablando de computadores diferentes en general, obviamente. Pero ¿qué le ven ustedes de común a estos números, a esta pareja de números que tenemos acá? A esta, a esta, a esta. ¿Qué hay de común entre ellas, aparte de que sean hexadecimales? Que lo separan los 8 bytes. Perfecto, los separan 8 bytes. Si ven que data de 1 en todos los casos está 8 bytes adelante de data de 0. No importa en dónde está ubicado data de 0, ¿sí? Porque eso depende del sistema operativo en donde nos pone ese bloque de memoria, si existe la memoria. Pero siempre data de 1 está 8 bytes adelante. Y data de 2 pues, va a estar 8 bytes adelante de data de 1 y así sucesivamente. Mira, aquí salió otro resultado, la memoria quedó así. Entonces, de nuevo, obviamente son valores diferentes de memoria, pero la separación entre nuestros valores de memoria siempre es 8 bytes. O sea, eso está garantizado, que estos datos en un arreglo siempre son contiguos. Y eso implica un montón de optimizaciones para la memoria. Y eso implica que nuestros códigos, si los hacemos bien, accediendo apropiadamente a la memoria, van a ser muy, muy rápidos. Y si los hacemos mal, accediendo mal a la memoria, pueden ser 1000 veces más lentos. Aunque hagan el mismo cálculo, voten el mismo número, uno puede hacer códigos 100, 1000 veces más lentos solamente por acceder mal a la memoria. Y eso tiene que ver con la arquitectura de los procesadores actuales, pero pues no vamos a entrar allá en tanto detalle, de bajo nivel. Entonces, ahí nos queda claro, pienso yo, que definitivamente son contiguos. También a todos nos tuvo que haber dado la misma inicialización y pues nos tiene que haber dado el mismo promedio. Entonces, hasta ahora hemos hecho pues esto y les pido ahora vuélvanlo a correr, no lo tienen que compilar, simplemente vuélvanlo a correr. Y en general, no les tiene que dar la misma memoria. Cuéntenme si les da, a mí me está dando en este momento, no, ya me dio diferente. No, de hecho, ya me dio diferente las 3 veces. Eso está mal, está bien, ¿qué piensan ustedes? Es de esperar. Miren que cada vez que lo ejecuté, me lo ubicaba en sitios diferentes de memoria, ¿sí ven? Sitios diferentes de memoria, o sea, el valor de data de 0 era diferente en cada caso. Siempre hay una separación de 2 bytes, de 8 bytes, perdón, entre cada uno de ellos. Pero ¿por qué será que esto está mal, está bien? ¿Qué piensan? Profe, pues yo creo que como está almacenado en la RAM, pues como es memoria eh, que no se guarda todo el tiempo, cuando compilamos, luego de eso se destruye esa información. Cuando volvemos a correr, como la volvemos a llamar, se guarda en otra dirección, no necesariamente la misma. Básicamente es eso, muy bien. Como este es un computador y todos sus computadores están corriendo muchas cosas al mismo tiempo, y cada uno de esos procesos que está corriendo está manipulando memoria de alguna manera, entonces cuando uno vuelve a ejecutar su programa, pues no le va a caer en el mismo sitio necesariamente. Uno no puede contar con eso. Lo único con lo que podemos contar es que la distancia entre estos dos y entre vecinos siempre es 8, por ejemplo, 8 bytes, eso sí está garantizado, pero nunca vamos a tener una garantía de en dónde nos van a poner la memoria. Eso es como la clave. Y a ustedes les debe haber pasado igual. Yo aquí logré embeber el Python Tutor, a veces funciona y a veces no. Entonces yo lo que quiero es mostrarles a ustedes qué está sucediendo aquí en el Python Tutor que está saliendo, porque hay otro concepto importante que es esto que está acá, que es el stack y el heap. Entonces el stack es para memoria que, para digamos arreglos, estructuras cuyo tamaño conocemos en tiempo de compilación, y el heap es para memoria dinámica, cosas que no conocemos en tiempo de compilación. Entonces normalmente el stack es pequeño, este stack es pequeño, y normalmente el heap es mucho más grande. Normalmente, pues depende del tamaño de la memoria RAM. Se supone que digamos que el stack más el heap me da mi total memoria RAM. Nosotros en este momento, con los arreglos primitivos, nos estamos moviendo aquí en el stack. Por eso, ustedes ven que el Python Tutor puso las constantes que conocemos de compilación en el stack. Miren, están aquí en esta zona. Más adelante, cuando usemos vectors, vamos a ver que las va a poner aquí en el heap. Entonces, otra cosa importante es que estos arreglos de tamaño estático quedan en el stack. Me gusta un poco que aquí queda como un poco chiquito, yo no sé cómo cambiar esto, pero vamos a dejarlo así, no lo vamos a torear. Entonces aquí está el mismo código, vamos a arrancar la ejecución de nuestro código. A ver, vamos a darle next.
Entonces, no nos está mostrando la flechita. Ah, sí, aquí está la flechita. Entonces observen lo que sucedió. Esta flecha roja indica la siguiente línea que se va a ejecutar, que es esta. Vamos a preguntarle el size. Esta línea verde es la línea que apenas se acaba de ejecutar. Por eso n ya tiene el valor de 10. Y miren que tenemos un arreglo estático, data, que tiene adentro unas cosas. Aquí se nos muestra una parte de todo lo que tiene, unos elementos. Y pues tiene internamente un arreglo primitivo. Esto es un arreglo primitivo. Un arreglo primitivo que más adelante vamos a ver la sintaxis, pero no nos interesa en este momento. Y el arreglo primitivo entonces tiene 10 elementos y miren que los índices son de 0 hasta 9 y todos son de tipo double. Esa es la característica fundamental de los arreglos, independiente de la estructura general que estamos usando. Vamos a ejecutar esto para que nos muestre el size. Entonces, next. Entonces aquí la salida salió el size. Vamos a darle next, ahora el max size. Entonces el máximo número de datos que puede guardar son 10. Pues porque esto es un arreglo tamaño fijo, entonces no puede guardar más cosas. Vamos a ver qué memoria sale aquí en el Python Tutor. Miren que salen otros números diferentes a los nuestros, pero siempre son separados por 8 bytes. Este está 8 bytes por delante de este, así sucesivamente. Y luego pues empezamos a hacer nuestro iteración, ¿cierto? Entonces declaramos un entero i acá, por eso apareció de repente. Solo existe dentro de ese for y empezamos a rellenar nuestro arreglo uno por uno. Entonces aparece otro concepto, acá, un nuevo concepto, y el concepto es el stack. Los arreglos de tamaño fijo van al stack. ¿Bien? Esa es como digamos la idea. Y bueno, aquí ya estamos es como recorriendo nuestro arreglo y ahora estamos calculando la suma, entonces la suma se va sumando y al final pues simplemente imprimimos nuestro valor del promedio y listo, terminamos. Bueno, características del CTR, les voy a preguntar. Si tengo un int A y un int B igual a 1 y luego digo A igual a B, la dirección de memoria es la misma ya que son lo mismo. Esa es una pregunta útil y la respuesta es no. No porque en C++ A igual a B significa asignar, este es un operador de asignación, uno le llama al igual, pero no es un igual, asignar el valor de B a A. ¿Listo? A la variable A. No asignarle la dirección de memoria. Entonces, ese A que tú tienes arriba, ese int A y ese int B, son variables en sitios diferentes. Básicamente, cada una de esas variables tiene su propia cajita de memoria. Digamos que por aquí está A y por aquí está B. Esta es tu variable A cuando tú declaraste int A y cuando tú declaraste int B. Esto fue lo que se hizo. A tiene su cajita, le cabe un entero y tiene un valor dentro de esa cajita. Inicializado no al principio, ¿no? Y B lo mismo. Cuando tú haces A igual a B, o más bien el valor de B se le asigna a A, eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces simplemente lo que estás cogiendo es este valor que está guardado, supongamos que aquí hay un 10. Entonces lo que tú estás haciendo ahí es coger ese valor y meterlo acá. ¿Sí? Pero ellas siguen estando en direcciones diferentes de memoria. En Python, cuando tú declaras, lo que pasa es que aquí cuando tú dijiste esto, yo no sé si vienes de Python, de C++, de Java, JavaScript o algo así, pero digamos que estoy asumiendo que es Python. Cuando tú escribes esto, este int que pusiste acá, le pidió al compilador que hiciera una cajita para esta variable. ¿Sí? En cambio, en Python, como tú no tienes eso fuertemente tipeado, cuando tú escribes, por ejemplo, cosas como b igual a 1, y luego escribes por allá a igual a b, entonces normalmente para tratar de estar evitando crear variables nuevas, aquí lo que se hace, sí efectivamente, puede ser, en algunos casos sucede, en otros casos no, que a no es una nueva variable, simplemente es como una referencia a b. Entonces los dos apuntan a una sola cajita. Tanto A como B están apuntando a una sola misma cajita en memoria, ¿sí? Entonces modificar a A es lo mismo que modificar a B, porque ambas apuntan a una sola cajita de memoria. Entonces, en resumen, no. ¿Hay formas de declarar esto así similar en C++? Sí. Declarar referencias o declarar punteros. Uno sí puede hacer eso. Para eso vamos a ver los punteros.
Es un detalle importante tener en cuenta la diferencia entre esos lenguajes, entre C++ y C, pero es por interpretar apropiadamente el símbolo igual. Espero que haya quedado respondida esa pregunta. Y gracias por la pregunta. Entonces, volvamos acá. ¿Qué les quedó de idea? Características de un STD. Características de un STD array. Dicen reply, por favor. Lo pueden hablar también por el micrófono o en el chat oficial. Está chévere que hablen también, pero como quieran. Tamaño fijo, conjunto de datos de tamaño fijo, del mismo tipo de datos, ¿cierto? Están ubicados en el stack o en el heap. Las direcciones de memoria de datos son contiguas, muy bien. Ya que los datos son contiguos en memoria, es un arreglo de un tipo de tamaño fijo que tiene almacenamiento contiguo y está en el stack. Perfecto. Eso es. Y recuerden también, pues a veces no se les olvida que cómo accedemos nosotros a los arreglos internamente, a los elementos internos. Accedemos a los elementos internos utilizando el operador corchete. Preciso salió este nombre. O también, pues podemos verlo como operator corchete, ese está sobrecargado, ¿listo? Bueno, corchete no, como corchetes cuadrados, no sé cómo se llamarán realmente. Entonces accedemos a los elementos utilizando ese corchete. Son arreglos de solo tipo de datos con tamaño fijo, tamaño de leer en tiempo de compilación, excelente, por lo que no se puede obtener tamaño leyendo en archivos de la consola. Perfecto, muy bien. Esos son nuestros arreglos STD array. Son muy sencillos, podemos utilizarlos a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Podemos mandarlos a funciones, vamos a ir viendo poco a poco ese tipo de cosas. Pero ahora, que ya tenemos una idea general, quiero mostrarles algo que es transversal, o sea, no es que sea de los arreglos. Es que en C++ existe también un for, que se llama un for automático, que lo que nos permite hacer es lo siguiente. De pronto alguno de ustedes viene de Python, y allá existen unos for en donde uno puede como recorrer un arreglo sin tener que ir a los índices. Digamos que aquí, normalmente para recorrer un arreglo, estamos haciendo como for, otra vez, int, y de x, si declaramos aquí el índice, o puede estar por fuera, y de x menor que n, más, y de x más. Entonces estamos haciendo esto, y digamos que lo que estamos haciendo es la suma, el promedio. Tenemos aquí un double, suma igual a 0.0, y estamos diciendo suma más igual a data y de x. Listo. Está bien, esto está bien. Pero uno podría decir, oiga, pero yo no estoy utilizando el arreglo, digamos, los índices nunca. O sea, yo lo que estoy haciendo es utilizar el índice para recorrer mi arreglo. Pero el índice como tal, el i de x, pues no es que me esté sirviendo acá como para que suma dependa de i de x o algo así. O sea, la sumatoria de los elementos de un arreglo es simplemente coger cada uno de los elementos e irlos acumulando. Eso no tiene que ver con quién es primero, quién es último. Incluso ahí hay otro concepto fundamental y es que esa es una operación que debería ser conmutativa, que no lo es en el computador. Yo podría sumar desde 0 hasta n-1 o desde n-1 hasta 0, darme lo mismo, no da, está muy cercano, pero no da. Pero entonces el índice como que no tiene significancia, ¿cierto? Es auxiliar en esta aplicación, en esto que estoy escribiendo. Resulta que en esos casos C++, desde C++ 11, que eso hace un montón de tiempo, ¿sí? ¿No? 11 años, imagínense. Es tan viejo como uno de los computadores Mac que tenemos aquí en la casa. Con el que les estoy dictando la clase en este momento, ese tiene 9 años, es de 2013. Entonces, en C++ existe un nuevo for, se llama el for automático, en donde cuando yo no necesito los índices, aunque también le puedo meter los índices, pero cuando no lo necesito yo puedo hacer lo siguiente. Se llama un for automático. Yo simplemente le puedo decir, oiga, for auto x en data, simplemente coja y haga esto. Suma más igual a x. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy escribiendo acá? Básicamente lo que se está haciendo es que aquí le estoy diciendo lo siguiente. Le estoy diciendo, recorra el arreglo. Entonces internamente él deduce los límites y esto solamente se puede hacer en forma general con std array o std vector. A cada valor
llámelo X y ejecute la operación dentro del for. Entonces él va a coger el primer elemento, lo llama X, y ese X se lo suma a suma. Luego sigue al siguiente, lo vuelve a llamar X, se lo suma a suma, y así sucesivamente. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Como no necesito el índice en esta aplicación, pues yo puedo hacer un for automático. La ventaja de este for automático es que va a funcionar no solamente con arreglos, sino también con vectors y con muchas otras estructuras que existen en C++. Entonces el código se vuelve mucho más genérico. Y pues yo no me estoy de pronto preocupando porque yo le puse bien el 0 acá, el n acá, sí, ese tipo de cosas. Ya no lo necesito. Y pues un detallito. Acá se está haciendo una copia, ¿cierto? Y si yo quiero que no cree copias de cada elemento, sino que cree referencias, alias, entonces le pongo el ampersand. Las puedo modificar. Si no quiero que las modifique, pero que cree copias, le pongo el con. Todo eso se puede hacer, pero lo vamos a dejar aquí así cortico para que quede la idea clara. Entonces, cuando yo no necesito explícitamente el índice, yo puedo utilizar este for automático. Y es muy sencillo. Auto, él mismo deduce el tipo de datos. X es el nombre genérico que le vamos a dar a cada uno de los elementos de nuestro arreglo. 2 puntos. La estructura de datos que queremos recorrer. Esto se les debe parecer más a los que han utilizado Python. En Python ustedes a veces escriben for, no sé, for val, in, data, donde data es una lista, por ejemplo. Y entonces haga algo, ¿cierto? Con el valor. Es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que obviamente una lista de Python no es como un arreglo, es mucho más lenta que un arreglo. Pero eso solo se nota cuando uno tiene cosas grandes. Esa es la otra, ¿no? Si uno maneja una lista de 10 elementos, un arreglo de 10 elementos, no hace cuenta de las diferencias. Pero vaya a coger una lista de 1.000.000 de elementos y una lista y un arreglo de 1.000.000 de elementos, sí es muy diferente. Por eso no un país tan rápido, porque por dentro tiene arreglos contiguos en memoria. Entonces esto era lo que les quería decir del for automático. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar todos los for donde podamos por for automáticos, porque esto hace que nuestro código no tenga explícitamente pues como estos valores que podría uno equivocarse en algún momento, y más bien se generaliza incluso a cualquier tipo de estructura de datos. Si yo ahora no utilizo un array sino un vector, este for sigue funcionando. Este también seguiría funcionando, pero si ahora mi arreglo ya no es mi estructura de datos ya no es un arreglo, sino que es una lista, un mapa, un diccionario o algo así, este de arriba ya no funciona y este de abajo en general sí va a funcionar. Entonces por esa razón pues tiene sus ventajas. Eso es lo que vamos a hacer ahora, entonces muy chiquitico. Vamos a hacer ese cambio, entonces se llama un range-based for. Entonces observen que todo este programa es lo mismo, es exactamente igualito, pero ahora, acá como si estamos utilizando el i explícitamente, miren, aquí estamos utilizando el i explícitamente, entonces ese no lo cambié, pero todos los demás sí los cambié. Entonces estoy utilizando el for automático y el for automático. Y aquí está la visualización y ustedes van a darse cuenta que da exactamente igual. Voy a dar next, next, voy a pasar rápidamente. Y entonces mire que cuando uno entra a un for automático, C++ hace un montón de cosas por nosotros, pero básicamente lo que nos está diciendo es, usted tiene un for basado en rango, usted está colocando un inicio, usted está colocando un final, el inicio está aquí, esta X va a ser el primer elemento la primera vez, yo le hago next, entonces él va a empezar a hacer estos cambios. Pero pues para nosotros es como transparente. De hecho, acabo de darme cuenta que creo que tengo un código diferente aquí en el Python Tutor que lo que tengo arriba. Entonces miren que él mismo se va moviendo, ¿sí ven? Él mismo se va moviendo a lo largo del arreglo, cuando utilizamos un for automático, pero pues eso es transparente para nosotros. Que eso pues es chévere, que sea transparente para nosotros. Una preguntita a la banderita de sanitize address, ¿qué era? Eso era para que el compilador añada unos, digamos, check-ins de tiempo de ejecución y verifique
que no cometamos errores de memoria. Ya vamos a ver allá, yo no voy a entrar mucho en esto hasta que vamos punteros y esto, pero precisamente viene un ejemplo al respecto. Entonces ese es el foro automático, simplemente es algo que puede ser útil, y el código que ustedes pueden ver que tiene ese foro automático es std array new for.cpp. std array new for, es este código. Lo voy a compilar y lo voy a ejecutar y nos tiene que dar exactamente lo mismo de antes. Bueno, tengo por ahí una, me falta como escribir mejor esta parte, pero tiene que, ustedes se van a dar cuenta que da exactamente lo mismo de antes, los mismos datos, el mismo promedio, ¿sí? La misma cosa. Simplemente el código se vuelve un poquitico más genérico, más claro. Yo no tengo que poner esas constantes mágicas ahí, el 0, el n, ese tipo de cosas, y se vuelven a generalizar. Compílenlo, córrenlo y cuéntenme si tienen algún problema. ¿Alguien tuvo algún problema o todo les funcionó bien? Aquí no hay pregunta, da igual, listo, perfecto. Bueno, entonces, no, la memoria sí cambió, los motivos en memoria sí, todo bien, listo, muy bien. Entonces, una cosa que hice acá, ustedes se acaban de dar cuenta, yo hice un cambio, les comenté algo, y yo les quiero preguntar a ustedes si, por ejemplo, para este caso particular, es más, no lo voy a poner aquí 10, sino n. ¿Qué significado tiene esto y si es un error o no? ¿Qué significado tiene esto y si es un error o no? Entonces, primero, de nuevo, voy a hacer las preguntas acá, entonces, data de n. ¿Qué significa? O sea, ese dato en donde está, que estoy pidiendo memoria, estoy pidiendo un valor, y si es un error o no. Entonces, a ver, ayúdenme. Voy a ponerlo en el chat anónimo, en el chat oficial, a ver. La pregunta es, data de n. ¿Qué significa? ¿Es un error o no es un error? Y para mirar los dos chats, es un error, se supone que tenemos hasta n-1. Ajá, el error es que no va a encontrar ese elemento, ¿no? Es un error, el error es que ese elemento no existe, puede encontrarlo, podemos tener permiso de leerlo, pero no pertenece al arreglo. Segmentation fault porque los índices van hasta n-1. Entonces, esta es otra cosa importante. Segmentation fault normalmente es el error que sale cuando uno trata de acceder a elementos por fuera de los sitios de memoria a los que no tiene permiso, ¿sí? Entonces, a veces lo pasa en español en algunos computadores que están en el lenguaje español, y dice violación de segmento, pues, eso es lo que quiere decir realmente, es un segmentation fault. Y bueno, como les digo, es tratar de acceder a memoria en donde no tenemos permiso o que no existe y no está asociada a nosotros. Y hay otra pregunta que les quiero hacer. Data de memoria. Recordemos que esos índices lo que quieren decir es cuánto me corro, ¿cierto? Si yo estoy en un índice, si yo pongo data de 2, es que me corro 2 bloques hacia la derecha respecto al inicial. Por eso es el tercer elemento. Si pongo data de 1000, me corro 1000 saltos hacia la derecha en tamaño del DAO o de lo que sea mi tipo de arreglo. Entonces, aquí, ¿qué significaría? Es lo que quiero preguntarles. Ahora. Profe. Sí. Una pregunta. En este caso, cuando se está diciendo data -1, estamos comenzando a correrlo desde el primer elemento, ¿cierto? Siempre se corre desde el primer elemento, desde donde arranca el arreglo. Ajá. Ok. Se supone que daría un error, ¿no? Porque pues no hay... Se supone que, claro, estás corriendo como hacia la izquierda, ¿cierto? Sí. Exactamente. Entonces, en C++, esto es un error, porque no estamos corriendo hacia la izquierda. Ahora, si yo tengo una cosa compleja de datos, yo puedo tener variables a la izquierda y a la derecha de mi arreglo a las que yo puedo acceder, y ese tipo de errores son cosas horribles porque a veces no generan problemas, a uno le botan datos. Esto lo puse este ejemplo, o sea, aquí es un error en C++, esto lo puse en ejemplo porque en Python, por ejemplo, ¿alguien sabe qué significa data de -1 en Python? Si fuera una lista en Python, un arreglo en Python de NumPy, ¿qué significa data de -1? ¿Alguien sabe? Por si acaso, cuando ustedes vayan a ver Python o aprender de Python o algo así, data de -1 quiere decir el último elemento. Data de -2, el penúltimo. Data de -3, el antepenúltimo, y así sucesivamente. Entonces son detallitos importantes a tener en cuenta en donde yo no puedo pensar que hay una correspondencia 1 a 1, porque la lógica es diferente. En Python, ese -1 que uno está colocando ahí,
digamos que está diseñado de una forma diferente a lo que significa en C++. Ya. Como en C++ esto viene desde C y esto implica simplemente cuánto me muevo yo desde el inicio de mi arreglo, pues ese -1 no va a tener sentido acá y ya. Eso es todo. ¿Cuál está bien o cuál está mejor o qué no sé qué? Eso no tiene sentido. Digamos, preguntarse cuál está mejor o cuál está correcto, eso no tiene sentido. Simplemente es lo que es en cada uno de los lenguajes, no son uno a uno correspondientes, y esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Bueno. Entonces, para tenerlo en cuenta, esos van a ser errores, y ahora les quiero mostrar precisamente qué pasa si yo mantengo esos errores en mi código. Entonces, yo lo voy a compilar de nuevo. Ese es el stdarray new4, yo lo acabé de cambiar. ¿Qué más? stdarray new4, ¿listo? Esto compila, observen. Primera cosa importante, esto compiló. A pesar de tener este error, que son errores, el compilador lo dejó pasar. Porque puede ser que yo como programador necesite hacer esto de alguna razón, saltarme y salirme del arreglo, pero eso no, digamos, no está prohibido por el compilador, pero eso va a tener sus consecuencias negativas porque definitivamente es un error lógico. Entonces, esto es también para que ustedes se quiten de la cabeza un poco esa idea de que si compila está bien. No, si compila, cumplió las reglas del lenguaje, pero no quiere decir que el programa como tal esté bien. Entonces, esto compiló, lo voy a ejecutar, y observen lo que sucedió. Miren, aquí está el data 0, data 1, y luego está imprimiendo data de n y data de -1. Mire que data de n sí tiene valores y data de -1 tiene valores. ¿Por qué no falló? Esto debería fallar. Por eso les digo, estos son los tipos de problemas en la memoria, en C++, que son, digamos, peligrosos, porque no están gritando. O sea, uno nunca se dio cuenta que cometió este error. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo aquí podría poner menor o igual a n, y podría de pronto no darme cuenta, y esto debería pues seguir funcionando, y no me estoy dando cuenta que estoy corrompiendo la memoria, mientras que estos for automáticos sí me protegen porque yo no me puedo salir acá, ¿no? Eso lo hace el compilador y el programa mejor que nosotros. Pero esto es para que ustedes vean que hay programas que compilan, corren, generan datos y son incorrectos. Y ahí es donde aparecen los sanitizers. Ustedes se deben acostumbrar ya, desde ahora, a utilizar los sanitizers como banderas por defecto. Ese sanitize, padres, lo que está haciendo para nosotros es decirle, oiga, compilador, por favor, coloque unos check-ins dentro de mi código, yo no los puse, póngalos usted, para que cuando yo ejecute mi código, usted esté verificando ese tipo de problemas de acceso de memoria. Miren la gran diferencia, observen, acá yo compilé sin sanitizer, compiló, corrió y no salió ningún error cuando corrió. Aquí yo estoy compilando con este sanitizer, compiló, bien, pero miren lo que va a pasar, miren la gran diferencia ahora cuando yo haga la .out. 1, 2, 3. Salió un error gigantesco. Y me está diciendo, oiga, no, usted cometió un error terrible, usted está haciendo, el address sanitizer encontró un stack buffer overflow, por eso el portal ese en internet se llama Stack Overflow, ¿sí? Eso tiene que ver con ese tipo de cosas. En el programa a.out, esta es la memoria que usted está utilizando, este es el snapshot de la memoria RAM, estos son los índices, no sé qué, o sea, tiene un montón de información. ¿Qué es lo más importante? Aquí les está diciendo otra cosa. Este frame 1 has object no sé qué, entonces data line, esperen, aquí está. Memory access at offset 128 overflow is variable. Entonces básicamente nos está diciendo que estamos en algún momento tratando de acceder a una variable por fuera de data. ¿Sí? Entonces ahí él está detectando el error. Claramente esto tiene un montón de información. Pero lo primero y más importante en este momento, en este momento, es que el error se detectó. Ustedes necesitan que los errores se detecten y que hagan así un escándalo como el que salió acá. Ustedes no necesitan que se queden callados los errores así como pasó acá, que imprimió un valor, imprimió otro valor, pero estos son errores. El programa terminó y ustedes todos felices. Compiló, se ejecutó, botó valores y terminó. Y todo bien. Es muy sencillo de arreglar, es muy sencillo de detectar. Simplemente le decimos al compilador que active los sanitizers, en el caso de address, que verifica este tipo de acceso a memoria, y nuestros errores ahora sí se vuelven escandalosos y detectables. Esa es la clave, la detección temprana.
Para que ustedes vean exactamente la línea en donde ocurre el error, le pueden añadir otra bandera que es "-g", a su compilación. Ese "-g" lo que hace, perdón, es colocarle símbolos de debugging a sus binarios, y entonces cuando están haciendo debugging o el sanitizer detecta algo, ya les puede decir en qué línea ocurrió. No se les dice la dirección de memoria en el binario, sino en qué línea de su código fuente. Entonces ustedes hacen esto, lo compila igual. Yo lo ejecuto, me detectó el error, pero miren qué cosa chévere. Aquí me está diciendo la dirección de memoria, miren, me está diciendo, perdón, la línea. Me está diciendo en el arreglo std array, ¿bien? En la línea 16 ocurrió un problema. Aquí me está diciendo otra vez, ¿dónde está? Aquí, en la línea 16, ¿sí? Eso se vuelve muy útil, y si yo voy a mi código fuente, y voy a la línea 16, pues es esta primera línea donde ocurrió este primer. ¿Listo? Entonces esto, digamos, es la idea de los sanitizers. Por eso es que es bueno utilizar los sanitizers, por eso es que es bueno ponerle "-g", y por eso es que ahora en adelante ustedes se van a acostumbrar a utilizar sanitizers en sus códigos. Y es que es gratis, o sea, ustedes no hicieron nada. Ustedes cometieron el error, pero ustedes para encontrarlo no hicieron nada. Ustedes simplemente activaron el sanitizer y él les detectó el error. Entonces es muy sencillo. Si ustedes utilizan Visual Studio Code o lo que sea, tienen que ver dónde ponerle esas banderas. Cuando estamos en consola es más sencillo. Entonces yo voy a decir, sí, claro, me equivoqué, yo no quiero acceder a este, quiero acceder al último. Bueno, lo que sea, la voy a comentar. Y ahora voy a hacer este data-1. Voy a compilar sin sanitizer, porque es que el sanitizer se muere en la primera detección que encuentra, ¿listo? Entonces, él nunca ejecutó esta línea del data-1, solo llegó hasta acá y ahí mató el binario. La ejecución. Vamos a ejecutarlo. De nuevo me está botando algo. Vamos a volver a hacerlo con el sanitizer. Y él también lo detecta. Otra vez lo está detectando, entonces de nuevo me está diciendo, y lo chévere es que nos está diciendo en qué línea, entonces la línea 17, o sea que tiene en cuenta los comentarios. Esta era la 16, esta es la 17, entonces él tiene en cuenta los comentarios. Entonces de ahora en adelante el sanitizer va a ser otro de sus nuevos mejores amigos en programación para detectar este tipo de errores, ¿entendió? Esa es como la... Espérense que va a quitar esto. Listo. Esa es como la idea que tenemos acá, y bueno, ahí respondo la pregunta que me han hecho de para qué se utilizaban los sanitizers. Esto solo se usa en un array o en cualquier código. En general en cualquier código, lo de los sanitizers. En general lo usas en cualquier código porque cuando tú utilices estructuras de datos más avanzadas o por ejemplo la librería estándar o una librería de otro lado, puede ser que ellos tengan arreglos internamente. Entonces el sanitizer es recomendado realmente para cuando ustedes ya vayan a hacer sus códigos en general. Eso no les pone más lento el código ni nada de esas cosas. Entonces en general es bueno utilizarlo. Bueno, usuario 882.890. Y antes de hacer una pausa, para dejarlos bien cansados, observen que lo que hemos hecho hasta ahora es utilizar un arreglo de tamaño fijo, pero hemos ido aprendiendo más cosas, ¿no? Entonces, el arreglo de tamaño fijo está en el stack. Podemos acceder por índices a nuestros elementos utilizando el operador corchete, o bueno, paréntesis cuadrados. Luego lo que hicimos fue utilizar el for automático, otro aprendizaje. Entonces tenemos el for automático cuando no necesitamos los índices. Queda más corregible nuestro código, menos posibilidades de equivocarnos. Y ahora vamos a ver lo último, que es que existe algo que se llama la STL, la librería, la Standard Template Library, que hace parte del estándar de C++. Y esa Standard Template Library es la que ustedes ven acá cuando van a CPP Reference. Alguna vez hemos pasado por CPP Reference a mirar un poco en general lo que nos ofrece C++. Lo voy a recordar. Entonces, ustedes aquí tienen pues todo lo que ofrece el estándar. Estas son las librerías que ustedes deben utilizar. Nada de Conio, nada de Windows.h, nada de, ¿sí? Cosas que no sean portables. Lo que ustedes utilicen de acá es portable en cualquier plataforma. Y existen pues muchísimos encabezados, o sea, nosotros hemos visto muy poquitos realmente, IOStream, CMAT, ¿sí? Muy poquitos. Pero existen muchas cosas. Array, fue el que vimos ahorita, este Array. Vamos a ver Vector, pero hay muchos más. Estos son los diccionarios, los mapas. Y digamos que la idea es esta, pero también hay una cosa chévere y es que existen unos algoritmos genéricos y unos algoritmos también numéricos. Y nuestros códigos que utilizan estos algoritmos van a tener una gran ventaja. Primero que es el lenguaje que trabaja por nosotros, es portable, disminuimos aún más la posibilidad de errores,
Pero resulta que en los últimos estándares, C++17, C++20, C++23, estos algoritmos, algunos de estos, se pueden paralelizar de forma muy sencilla. O sea, si uno simplemente le dice, ejecútenlos en paralelo. Entonces, si yo tengo que sumar un vector de 1.000.000 de componentes, pero tengo un computador que tiene 8 cores, yo le puedo decir, haga 8 threads, haga la suma en paralelo y denme el dato, pero eso solo se hace diciéndole, vuélvase paralelo. Y ya. Y él lo hace internamente, no tenemos que programar en OpenMP, que es lo que se utiliza para programar en memoria compartida en general, nada de eso. Entonces, si yo utilizo los algoritmos de la librería estándar, tengo muchas ventajas. Y esa es la idea del último código que les quiero mostrar acá. Es un código muy parecido, pero observen que ahora tenemos dos nuevos encabezados. Numeric y Algorithm. ¿Y para qué? Este es el mismo código que teníamos antes. Mírenlo, por favor. De hecho, creo que, no sé si les gusta mirarlo más bien en la página web. Acá. Es el mismo código de antes. Díganme, por favor, si ven algo raro, algo nuevo, o qué. O si todo... Yo veo que estamos usando un accumulate para, creo que es para calcular la suma. Muy bien. Este de acá, ¿cierto? Sí, Entonces, ya estamos utilizando aquí un algoritmo de la librería estándar que acumula cosas. Entonces, ese algoritmo necesita el inicio de mi arreglo, que se puede escribir de varias maneras, pero es bueno que nos acostumbremos a utilizar esta sintaxis que se llama sintaxis de iteradores. Entonces, uno simplemente le dice dónde arranca y dónde termina el arreglo. Simplemente es eso. Entonces, uno le dice dónde arranca lo que quiere empezar a sumar. Uno le dice en dónde termina, pues en el end. Eso es así, para no tener que meter la n ni nada de esas cosas. Y dónde inicia. Entonces, si ustedes le ponen aquí un 0, él acumula como entero. Pero si le ponen un 0.0, él acumula como si fueran doubles. Entonces yo le puse 0.0 porque quiero hacer una suma que empieza desde 0 de todos los elementos de mi arreglo. Y miren, el promedio se volvió muy sencillo. Yo eliminé el for. El promedio se volvió simplemente acumule todos los datos y divida por el número total de datos. Y listo. Entonces esta es la primera diferencia. O sea que ahí eliminé todo este for, ¿cierto? Esta suma, este for automático. Entonces lo eliminé completamente y quedó pues más sucinto mi código. Pero hay más cosas, ¿cierto? Yo creo que algunos de ustedes también las vieron. Hay más diferencias acá. Vamos a agrandar un poquito. Y otras diferencias importantes es que miren, por ejemplo, esta impresión. Yo he creado acá, ¿cómo se le llama a esta cosa? es una función lambda. Una función lambda, que no captura nada, que recibe una referencia constante para no crear copias, y lo que hace es simplemente imprimir ese número, con cout. Entonces imprime el número e imprime dos espacios. Y ahora, de la librería estándar, estoy utilizando un algoritmo que se llama for each. Y ese for each que está acá, lo que hace es simplemente coger una estructura de datos, yo le indico el rango, donde arranco, donde termino, y yo le digo qué función aplicarle a cada elemento. Entonces, para cada dato dentro de este rango, aplíquele esta función print, la función lambda que yo puse acá. Entonces, él va a coger cada elemento de mi arreglo y le va a aplicar ese cout con dos espacios. Y al final, pues imprime una nueva línea para que no quede todo pegado. Y esto es muy general. Miren que aquí arriba también lo usé. Entonces aquí puse una función lambda. Digamos, que captura, digamos, aquí una variable por referencia, este i. Recibe una x por referencia porque lo va a modificar. Lo modifica a 2 por i y modifica el i. Y de nuevo estoy utilizando el for each, que estoy diciendo para cada elemento que esté dentro de mi arreglo, aplíquenle esta función. Entonces él coge el primer elemento, lo vuelve 2 por i valía 0, e incrementa i, ahora i vale 1. Coge el segundo elemento, lo pone 2 por i, que ahora sería 1, entonces sería 2 por 1, 2, e incrementa i, entonces i quedó en 2. Y así sucesivamente. Es el mismo for que teníamos antes, pero es utilizando for each. El objetivo, digamos, de acá es que ustedes vean que existen algunos algoritmos que pueden ser muy útiles. Y por ejemplo, esta accumulate tiene una versión paralela, donde uno le dice ejecutes en paralelo, y ya, esto se vuelve paralelo. Para este dato tan chiquito, solo 10 datos, pues no se nota, pero si yo tengo 1.000.000 de datos, se nota un montón. El tiempo de cómputo puede bajar 8 veces, 5 veces.
Esto es for each, si son... esto sí debería ser secuencial, esto no debería poderse hacer en paralelo, si no me saldría todo en desorden, ¿no? Pero yo podría decirle la política de ejecución y cosas de esas. Entonces miren que la idea es que cada vez se vuelve más genérico. Y for each es muy poderoso, ustedes le pueden aplicar cualquier función a cada uno de los elementos. Entonces el objetivo es que aprendan que existe un for each y que existe una accumulation y mucho más, o sea, esto es gigantesco realmente. Entonces si les parece, les dejo esto acá y hagamos una pausita de 5 minutos. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen una pausa? Si me dicen que sí, entonces continuamos. Listo. Ya nos vemos. A las 20. Listo. Volvemos, por favor. Entonces, están por ahí. Me confirman que me oyen y me escuchan y ven la pantalla, por favor. Sí, profe, se ve y se escucha. Listo, gracias. Entonces ahora hay unos ejercicios acá. Digamos que el ejercicio 3 ya sabemos que no podemos leer nosotros el tamaño de la línea de comandos, ¿sí? Porque pues el tamaño del array se tiene que conocer en tiempo de ejecución y no podemos crear arrays de otros tamaños después, en tiempo de compilación, perdón, no en tiempo de ejecución. Hay algunos otros algoritmos como inner product o transform reduce que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, para calcular el producto interno entre un array y otro array, o entre un array y sí mismo. Hay una cosa importante que quiero anotar acá, que es este primer ejercicio, y es, ¿qué tan grande será el tamaño que yo puedo hacer de un array? ¿Sí? Hay un comandito que se llama ulimit, que nos permite ver los límites como usuarios. Yo no sé si aquí en el Mac me funcione realmente. Mire, yo lo tengo ilimitado. Seguramente en algún momento lo cambié, pero por favor ejecuten ustedes este comando en sus consolas y me dicen si les sale básicamente el mismo valor. 8000, igual, diferente. Necesito su ayuda. Del comando ulimit -s en la consola que le sale. A mí me ¿Nadie? parece 2032, profe. 2032. ¿Tú tienes idea en esa máquina en la que estás ejecutando las cosas, cuál es el tamaño de la memoria RAM o algo así? Sí, es 16. 16. 2032. Bueno, hay que mirar de pronto el manual a ver si 8192 le sale acá. 8192, porque me parece raro que salga tan pequeño teniendo tanta RAM, pero vamos a mirar. Vamos a hacer un experimento de medición. Se supone, este limit -s nos dice el tamaño del stack que nosotros tenemos. En el tamaño del stack es en donde podemos poner las cosas que conocemos en tiempo de compilación. Esto está en bytes. ¿Está en bytes o en kilobytes? Creo que esto está en kilobytes. Eso quiere decir que tenemos más o menos 8 megabytes de memoria en el stack. No es en la memoria RAM, sino que esa parte del stack es de 8 megabytes. Déjenme ver, yo miro el manual para estar seguro. Vamos a ver. Me salen son estos genéricos built-in, esto no me sirve para nada. A ver si me sale más información, me sale lo mismo. No puedo saber. Vas a mirar aquí en Google, units of ulimit -s. A ver si no me quita el mero. O pongámoslo así. Limit stack size. Stack size, bla, 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 bla. A ver si aquí sale. 8192, position limit. Tú estás, Nicolás, creo que estás corriendo a quien le dio 2000 algo. ¿Estás corriendo en qué? ¿En un Linux nativo o en un Windows Subsystem for Linux o qué? Lo estoy corriendo desde Windows. Desde Windows, o sea, ¿en Windows Subsystem for Linux, en WSL o qué? No es de Windows nativo. No Desde estoy Windows utilizando nativo, ok. Linux. Entonces eso es una...
Eso es algo intrínseco en Windows, porque mira que hasta en Stack Overflow sale que 8 megabytes, listo. Eso es lo que quería comprobar. Sí, definitivamente esto sale en kilobytes. Si divido por 1000, me queda más aproximadamente 8 megabytes. Entonces la pregunta es, yo quiero calcular cuál es el tamaño más grande del arreglo que yo puedo tener estático. Entonces yo cojo el 8 megabytes y lo voy a dividir, digamos, tengo 8 megabytes y lo voy a dividir por cuánto. 8 megabytes es esto, ¿cierto? 8 millones más o menos. 8.192 millones, pongámoslo así, 8.192 millones. Ahí estoy cometiendo un errorcito, pero vamos a ignorar. Y lo voy a dividir entre los 8 bytes, que esos megabytes, entonces lo voy a dividir por 8 bytes, que es lo que toma un double. Esto quiere decir que aproximadamente el tamaño más grande estático que yo puedo tener es de alrededor de 1 millón, más o menos. Y eso es lo que quiero que comprobemos ahora. Entonces vamos a coger cualquiera de los códigos que hemos utilizado hasta ahora. Yo voy a coger el último que hicimos con la librería estándar, y le voy a poner aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a pedirle 1 millón de datos. Estamos cerca al límite, ¿no? Puede ser un poquito mayor. Voy a compilar de nuevo. Esto será new. Listo. Y lo voy a ejecutar. Y ese funcionó. Ah, pero miren que aquí salió max size. Sí, no lo exporté. Otra vez. Voy a compilar. Espero no bloquear mi computador y que se acabe la clase. Ah, claro, obviamente. Tengo que tener cuidado porque no debería imprimir todos esos datos, ¿no? Entonces voy a eliminar esta parte de la impresión. Pero miren que 1 millón sí alcanzó. ¿Sí? 1 millón alcanzó. Pero ahora si le pongo 1.100.000, que ya está por encima del límite, vamos a ver qué pasa. A ver si no me hace quedar mal. Va a compilar, va a correr y me sale un error. ¿Listo? E incluso si corro sin el sanitizer, si compilo sin el sanitizer, disculpen. Voy a quitar el sanitizer, voy a compilar sin el sanitizer. Me sale segmentation fault. ¿Y por qué me sale segmentation fault? Porque este arreglo no cabe en el stack, simplemente. Es demasiado grande. ¿Bien? Entonces, estos arreglos primitivos en el stack de tamaño fijo tienen un tamaño definido. Entonces le pido a todos, por favor, que jueguen con esto. Hagan uno de 1 millón, les va a servir. Hagan uno de 1.100.000 y no les va a servir. Y a John Nicolás va a ser mucho más pequeño, ¿cierto? Porque John Nicolás tiene como el orden de 2 millones dividido entre 8. Entonces tú tienes que hacer un arreglo de alrededor de 250.000 o 280.000. Y ahí puedes hacer la prueba, ¿listo? Entonces estás mucho más limitado en eso que estás usando ahorita. Hagan la prueba y me cuentan si sí les dio o no les dio, al menos una persona. Si a la mayoría les sale 8.192, eso es huella de que están ejecutando en un sistema Linux. Ucrania. Tienes que hacerle control C en la pantalla, Natalia, dale control C para matar ese proceso. Y no olvides comentar la parte de la impresión antes de ponerle esos números tan grandes, porque si no, se les va a quedar ahí escribiendo. ¿Cómo les fue? Si alguien si lograron detectar el error, que llega un momento que les hacen segmentación porque el tamaño es muy grande. A Gabriel sí le dio, listo, dice que, me imagino que Gabriel tú tenías una salida de un límite menos ese de 8.192, entonces con 1.100.000 te sale un segmentation fault. Entonces, para que entendamos que eso no quiere decir, ese segmentation fault no quiere decir que accedimos a un arreglo, a un índice que no era nada de eso, o sea, ni siquiera pudimos tener el arreglo. Eso es lo que quiere decir. Y por eso, si compilamos con sanitizer, y lo ejecuto, pero yo ya lo arreglé. Creo que está aquí arriba el error. Me sale Stack Overflow. ¿Sí? Stack Overflow. Estoy pidiendo más memoria de la que está disponible en la RAM. Bueno, entonces para que tengan eso en cuenta, no lo olviden. Y pues eso es una limitante terrible, porque básicamente lo que quiere decir es que tenemos máximo 8 megabytes disponibles, en el mejor de los casos, porque a veces hay otras variables de otros programas utilizando también el stack. Entonces, si yo tengo 8 GB, pero tengo un computador como el de John Nicolás, que tiene 16 GB disponibles, 16.000 megas disponibles, y solo puedo tener 8 megabytes, entonces estoy desperdiciando un montón de memoria RAM disponible. ¿Listo?
Y en ese caso lo que quiere decir es que tenemos que pasarnos a utilizar el heap, que es la parte que queda de la RAM, la parte de memoria dinámica. Le saques como constante, la memoria del heap se puede incrementar aumentando la RAM del computador. Y para eso entonces tenemos que hablar de otra estructura de datos que pueda ser variable y que utilice memoria en el heap. Cuando uno va a utilizar memoria en el heap, en C++ se está utilizando el operador new, el operador split, pero todo eso se va a hacer transparente para nosotros, simplemente utilizando vectors. Vamos a pasar a los vectors en este momento. Antes de seguir, John Nicolás, ¿a ti sí te dio un límite o no te dio un límite, un error más pequeño? Un Sí, tamaño más profe, pequeño. a mí ya con 260.000 no se me ejecuta, Ya pues no no te me da error funciona. porque en la consola no, o sea, es consola de Windows, entonces no me aparece el error, pero sí me deja de compilar, de ejecutar. Ejecutar. Muy bien, listo. Entonces es para que quede claro ahí. Y por eso es que vamos a pasar a la estructura que realmente les recomiendo utilizar, que se llama vectors. Pero todo lo que hemos aprendido ahorita con los STD arrays nos va a servir para los vectors, porque los vectors tienen todas esas ventajas de los STD arrays, pero además su tamaño puede cambiar. Son también contiguos en memoria, también saben su tamaño, también les funciona el for each, también les funciona el for basado en rango, todo les funciona. Más otras cosas, pero además podemos cambiar ese tamaño. Ahora, ojo con esa operación de cambiar el tamaño porque no es la ideal, o sea, es una operación lenta, pero van en el heap siempre. Entonces, yo les puse a ustedes unos materiales que ojalá leyeran antes de venir a clase por encimita, ¿sí? Como guía, para que puedan entrar, para que puedan, digamos, entender un poco mejor estas cosas que estamos haciendo. Entonces, pues vamos a pasar a un vector. Es el mismo programa de antes, pero tiene solamente ciertas diferencias. Una diferencia, empezamos por acá, es que ahora el tamaño, si lo vamos a leer desde la consola, porque como los vectores sí pueden cambiar de tamaño y sí pueden ellos leer su tamaño en tiempo de ejecución, entonces pues ahora sí podemos generalizar nuestro código a esos casos. Entonces la primera diferencia es que vamos a leer el tamaño desde la consola. Bueno, ¿cómo se declara un vector? Se declara muy parecido a un array. Hay que incluir vectors, pero la diferencia es que aquí no le estamos colocando ningún tamaño. Pues precisamente como los vectors no tienen tamaño definido, entonces nosotros no tenemos que especificar el tamaño cuando lo vamos a declarar. Aquí estamos declarando un vector simplemente, llamado data, y luego podemos decirle que haga un resize. Esto es lo que les hace cambiar el tamaño. Y un vector tiene dos conceptos. Uno que es la capacidad y otro que es el tamaño. Para eso creo que es necesario hacer una explicación. Entonces digamos que dentro de un vector siempre va a existir pues un arreglo así. Este tamaño total hasta acá del arreglo interno, este tamaño total se llama la capacidad. La capacidad es cuánto es lo máximo en este momento que yo podría guardar. Pero normalmente el tamaño, el size de un vector puede ser más pequeño, menor o igual en general. Esto que tenemos acá, esto es lo que le llamamos el size, el tamaño. Por ejemplo, digamos que size es 10 y digamos que la capacidad es 20. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento dado, en este momento específico, yo podría guardar solamente 10 elementos, ¿está bien? Solamente 10 elementos. Pero si yo por alguna razón llego y le digo a mi vector, oiga, añada un elemento más al final, él tiene la capacidad de añadirlo, él simplemente utiliza la nueva casillita. Y entonces ahora el tamaño no va a ser size igual a 10, sino size igual a 11. Y él puede ir incrementando, o sea, él tiene como una reserva de casillitas de las que puede ir sacando datos a medida que yo le añado cosas nuevas a mi vector. O sea, porque es que a mi vector yo le puedo ir metiendo cosas nuevas, datos nuevos. Entonces él no está haciendo operaciones de memoria de pedir y pedir y pedir memoria, sino que él tiene una capacidad y cuando llega hasta esta capacidad máxima y yo le añado un nuevo elemento, o sea, trato de añadirle un elemento acá, entonces el vector hace algo, es duplicar su tamaño, su capacidad la duplica hasta acá y el tamaño, el size, pues simplemente lo incrementa hasta el punto que se necesita. Pero ¿para qué se hace esto? Que si yo llego a añadir otro elemento más, él simplemente lo que hace es incrementar el size hasta acá, sin tener que hacer un nuevo arreglo gigantesco otra vez. Porque esto de hacer arreglos nuevos toma mucho tiempo. Es una operación cara en la memoria.
Entonces lo que es preferible es, y lo que hace el vector, es que cuando él se da cuenta que se le acabó su capacidad, él se duplica en capacidad y simplemente está aumentando el tamaño hasta que llega al punto en que le toca volverse a duplicar. Eso uno podría pensar, pero eso gasta memoria. Sí, pero no es mucho. ¿Sí? Eso no se va a notar realmente. Y uno siempre tiene que medir acá. Si realmente eso tiene impacto o no. Entonces esta es la eficiencia que tiene el vector, siempre son arreglos internamente, pero para que puedan cambiar de tamaño eficientemente, esto es lo que se hace internamente. Entonces hay dos conceptos, la capacidad, ¿sí? La capacidad y el tamaño. El size, el tamaño, es el que uno utiliza normalmente, pero la capacidad uno la puede ir modificando o el mismo vector lo hace automáticamente por nosotros. Cuando ustedes utilizan reserve, como se hizo acá, aquí se está utilizando, se está afectando la capacidad, no quiere decir que yo pueda guardar 5, quiere decir que él tendría la capacidad de guardar 5. Pero el resize es la que nosotros necesitamos para decirle el tamaño. Esta es la clave. Si le hago resize n, entonces él quiere decir que n es el número de elementos que puedo guardar. Si este n es menor o igual a 5, él no tiene que hacer absolutamente nada con este arreglo interno. Si este n es mayor que 5, entonces su capacidad va a cambiar. Vamos a hacer los experimentos para que ustedes lo vean. No se preocupen. De resto todo es igual, miren. El size, la capacidad, el max size, cuántos elementos podría guardar. De nuevo vamos a verificar que son contiguos en memoria ya una vez creados. Vamos a utilizar otra vez la función de librería estándar. Entonces miren que es transparente, o sea, a estos algoritmos ya no les importa si yo estoy utilizando un vector, un array. Miren que funcionan igualitos, no hay ningún cambio. Todo esto es igualito. Por eso es que utilizar la librería estándar es útil, porque funciona para cualquier tipo de estructura de datos subyacente. Y aquí vamos a hacer más cosas, le vamos a añadir más datos a nuestro vector. Entonces miren que aquí yo estoy imprimiendo la capacidad y luego estoy diciéndole en un for automático, quiero que recorra esta lista de elementos y quiero que los vaya pegando al final. Pushback es una función que le pega datos al final de nuestro vector. Nuestro vector antes tenía 2, 4, 6, 8, 10. Entonces ahora va a tener esto al final, esto al final, esto al final. Y por cada vez que hacemos un pushback, vamos a ir imprimiendo el size y la capacidad para que veamos qué está pasando internamente. Todo eso es transparente para nosotros, pero es bueno que uno sepa esas cajas negras que tienen por dentro. Y luego simplemente volvemos a imprimir el vector y listo. Entonces, este código ya está también en sus repositorios. Este código se llama stdvector. Miren que es el mismo exactamente. Entonces tenemos una función lambda para rellenarlo, tenemos otra para imprimir, hacemos el promedio, le añadimos cosas al final y luego volvemos a imprimir. Esto también es una de las ventajas de utilizar ese for each, ¿cierto? Este print que tenemos acá lo podemos volver a utilizar aquí abajo para volver a imprimir nuestro vector. Y obviamente este end se actualiza con el nuevo tamaño. Es que todo esto se vuelve muy genérico, ya no tenemos que estar colocando el n ni nada de esas cosas. Vamos a compilarlo. C++ stdvector. Y vamos a ejecutarlo. Pero ojo, en nuestro código ahora tenemos que decirle cuál es el tamaño del vector. Pónganle un tamaño, digamos, dejámoslo en 10 para que dé igual que antes. Y observen entonces que nos sale que el size es 10, la capacidad es 10, el máximo tamaño que podrá guardar es esto, pero creo que eso es una exageración. Yo no tengo tanta RAM. Este es el dato donde arranca el primer elemento y este es el dato del segundo elemento. Se lo separan 8 bytes. Esos son los datos internamente, el promedio. Y miren que después estamos añadiendo tres nuevos elementos, estos tres nuevos elementos, y observen que el size es 10 y la capacidad es 10. Cuando yo le hago el primer pushback, él se da cuenta que no le cabe porque su capacidad ya está llena, ¿sí? Ya estamos en el último elemento. Entonces él duplica la capacidad y añade el 11. Luego hacemos otro pushback para este número 300. Él aumenta el size, pero la capacidad sigue estando en 20. Y hacemos otro pushback para este otro elemento. Él aumenta el size, pero su capacidad sigue estando en 20. Entonces él podría guardar 10 elementos más hasta que tengan que hacer el siguiente resize interno y pues eso nos está ahorrando a nosotros un montón de operaciones en memoria. Esto es lo que ustedes deben obtener. Entonces por favor hagan lo mismo. Ejecútenlo, compílenlo y ejecútenlo con 10. Y ya vamos a hacer un experimento también. Profe, una pregunta. ¿Le tengo que dar siempre un resize inicial o puedo no dárselo y que el programa lo interprete? En la forma
En la forma en que yo lo escribí, como a data no le puse tamaño, yo siempre tengo que hacer este resize. El reserve no es obligatorio, eso sí no es obligatorio. Pero el resize sí, porque yo aquí no le dije tamaño. Y porque yo aquí estoy accediendo a los elementos internamente como si ya existieran. Simplemente es eso. Pero si tú Ah, no, sí, utilizaras sí, pushback desde el sí me principio, refería al reserve, sí. sí, el reserve no lo necesita siempre. Eso simplemente era para mostrarles lo de la reserva y ya. Pero incluso el resize no lo necesitas si tú desde el principio empiezas a hacer pushback. ¿Listo? Si te empiezas a añadir los datos con pushback, el mismo internamente va cambiando su tamaño. Eso pasa, por ejemplo, si tú quieres leer un archivo de datos cuyo tamaño no conoces, entonces simplemente las haciendo pushback, pushback, pushback y listo. Y al final quedan todos guardados ahí en el vector. Entonces ni siquiera hiciste un resize ni nada de esas cosas. ¿Sabes? Ok, y digamos, el tamaño comenzaría, digamos, en 1, luego en 2 iría aumentando así del doble en potencias de 2. Cuando haces pushback, el size, el tamaño, aumenta de 1 en 1, pero el reserve sí va en potencias de 2. Ok, Sí, la capacidad va en potencias de 2. listo. Voy a copiar esto, que no lo tengo en el Python Tutor. Voy a copiarlo en el Python Tutor para que ustedes vean la ejecución. Pues yo no sé si en el Python Tutor uno puede poner... Vamos a poner aquí en el Online Debugger porque aquí yo sí puedo poner más 20, listo. Ya lo copié, le voy a hacer debug aquí, le voy a hacer debug. Y aquí abajo le voy a decir que ponga un breakpoint en la función main. Entonces aquí aparece el puntico rojo, que ese es el breakpoint en la función main. Y ahora le voy a dar aquí le voy a dar start. Listo, entonces la ejecución ya llegó a este punto. Entonces observen que aquí a la derecha, entonces esto se ve como chiquito, ya lo estoy agrandando. Miren que aquí a la derecha aparece que tenemos un n que no tiene todavía un valor fijo. Ay, yo la embarré acá. Porque me tocaba ponerle aquí el tamaño, listo, entonces le voy a poner el 10 en command line argument. Entonces otra vez le voy a dar debug. Lo está compilando. Listo. Entonces le voy a dar start. Y es lo que me quiere decir es que ya llegamos a este breakpoint que yo puse en main. Y entonces miren que n no tiene ningún valor asignado todavía. Data es un vector cuya longitud no tiene realmente un valor, es un número negativo muy grande. Aquí pone como una estructura interna, pero pues esto no tiene sentido. Y tampoco tiene valores, o sea, nada está inicializado en esta línea, ¿no? Le voy a dar step over para pasar a la siguiente línea. Y aquí es donde él va a leer el valor de n. Observen que acá va a cambiar el valor de n. Step over, miren, cambió a 10, que fue lo que yo le puse en la línea de comando. Y ahora cuando pasemos a este data, él lo declaró, entonces miren que data ya se organizó un poquito, es un vector de longitud 0 y capacidad 0, así fue declarado en la línea 18. Y ahora le voy a decir que se reserve, entonces miren que ahora la capacidad cambió, ¿sí ven? Ya no es capacidad 0, sino capacidad 5, o sea, reserve lo que afecta es la capacidad, pero no la longitud, no el tamaño. Y cuando yo le hago resize, ahora sí, me creó un vector de tamaño 10 y de capacidad 10 en este caso. Claro, la capacidad tuvo que cambiar. Yo le había puesto que 5, pero yo pedí un vector de 10. Entonces la capacidad tuvo que cambiar. Él se actualiza internamente y internamente le hace un montón de cosas. Y miren que inicializa nuestro vector pues con ceros. Entonces aquí, bueno, aquí estamos imprimiendo la capacidad, el max size, el data 0, el data 1. Y ahora pues vamos a rellenarlo. Entonces se crea nuestra función lambda. Entonces aquí aparece la función lambda, es esta cosa rara. Y le damos step over otra vez. Se aplica, porque no está pasando. A ver, ¿qué pasó? Se me perdió la conexión, creo yo. Bueno, aquí se aplica y se modifica. Esperamos a ver si fue que se trabó algo. Se trabó. Toca recargarlo. A veces pasa eso también con el Python Tutor, ¿no? No sé si les ha pasado. Espérense a ver qué fue. Sí, se murió. Se murió el online. Vamos a ver si el Python Tutor funciona en este momento. Estos son recursos de máquinas virtuales que obviamente son gratuitos, ¿no? Y uno no puede contar con que siempre estén disponibles. Vamos a ver si esto funciona acá. No, pero aquí creo que no le puedo poner argumentos en la línea de comandos, entonces voy a hacer un cambio.
Voy a poner aquí directamente el 10. Vamos a ver. A mí nunca me ha pasado esto con el online debugger. Listo. Pero funciona el Python Tutor. Entonces, de nuevo, le damos next. Entonces, tiene que valer 10 cuando se ejecute esa línea. Listo. Se hace un reserve, se hace un resize. Lo malo del Python Tutor, por eso no lo quería utilizar, es que no muestra como todo. Simplemente datas un objeto vector y ya. Si le doy clic acá, no muestra nada. Le doy next, él va sacando todo. Sí, lastimosamente no me muestra, ¿no? No me muestra como la información específicamente del vector. Sí, es una lástima. Se terminó y no hicimos nada. Entonces lo dejamos para la próxima clase, porque igual ya se nos acaba el tiempo. Pero la idea es que ya, esto era lo que les quería mostrar de los vectores, porque ya con esto, ustedes pueden ver que le pueden añadir cosas o quitar, también le pueden quitar cosas, no es recomendable, pero también le pueden quitar cosas. Eso simplemente lo que hace es cambiar la longitud del final. Meterle cosas en la mitad es muy ineficiente, no es la idea. Pero ahora lo que vamos a hacer es practicar, hacer algunos de esos ejercicios, de hecho eso es lo que les va a quedar una tarea de estas, utilizando un vector, cómo calcular, por ejemplo, el producto punto entre dos vectores, o cómo calcular, por ejemplo, asumiendo que, digamos, los coeficientes de un vector son un polinomio de grado n, entonces el vector es de n más 1, para tener el grado 0, entonces calcular la derivada, entonces cómo serán esos nuevos coeficientes, o la norma de un vector, o el mínimo, o el máximo, o el argmin, o sea, en dónde está ubicado el mínimo, en dónde está ubicado el máximo, o la norma P, o leerlos así. Esto lo vamos a hacer como práctica, para poder saber cómo utilizar nuestros vectores, y luego vamos a empezar a pasar a simular matrices, utilizando vectores unidimensionales, cómo podemos simular matrices. Les voy a explicar por qué esta sintaxis que se utiliza originalmente no es la más apropiada para que queden contiguos en memoria, y eso es clave para el desempeño High Performance Computing. Entonces eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Yo les recomiendo que hagan este primer ejercicio o este tercer ejercicio como práctica, pero yo igual les voy a dejar una tarea, ¿sí?, para que lo practiquen. Nos vemos en la próxima clase y muchas gracias por su atención.